Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén escuchando o viendo estas reflexiones. Aquí me interesa conversar un poco, transmitirles más que nada las impresiones que tengo alrededor de sus participaciones en el foro dedicado a la reforma universitaria, ¿sí? Y que tienen textos de Portantiero y de Buchwin. En primer lugar, lo que digo siempre, no está de más recordarlo, la participación en los foros es obligatoria y que la participación en los foros sea obligatoria significa, ni más ni menos, que deberíamos tener cierta simetría entre la cantidad de personas inscritas y la cantidad de personas que participan del foro. Cosa que no ocurre y por lo cual invito a quienes no están participando, pero por ahí chusmean un poco, a sumarse a la actividad. Después encontré en las distintas participaciones, bueno, algunas cosas en general bastante bien orientadas, otras errores más comunes, más habituales, que vamos a ir desglosando, y algunos errores gruesos, que quiero hacer una advertencia ahora de cara al trabajo final y a la continuidad del trabajo en los foros y en el curso. Es muy importante no mezclar periodos históricos. Es muy importante, ¿sí? Es el principio básico del curso. Digo esto porque encontré personas que veían alguna relación entre la reforma universitaria, una relación de la reforma con la revolución cubana, como si si la reforma se hubiese inspirado en la revolución cubana de alguna manera. Bueno, no, de ninguna manera, ¿sí? La reforma de 1918 ocurrió casi 51 años antes de la revolución cubana, ¿sí? Lo que sí pasaba en Cuba es que hubo una guerra de independencia de Cuba en 1898. Y de esa guerra de independencia de España, que termina con Cuba convertida casi en una colonia de los Estados Unidos, como es Puerto Rico, por ejemplo. Bueno, de esa guerra y de ese resultado surge una generación de intelectuales cubanos que son antiimperialistas, entre los cuales está un intelectual que es bastante conocido, incluso escribía columnas en el mismísimo diario La Nación de Buenos Aires, que se llamaba José Martí, que para la Revolución Cubana, que se hizo en 1959, era una referencia, un prócer de la revolución, así como algunos intelectuales posteriores a la reforma universitaria, es decir, en la década de los años 20, como Julio Antonio Mella, intelectual cubano, tomaron muchas de las ideas de la reforma y las aplicaron de una manera muy creativa al contexto cubano. Julio Antonio Mella fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba, por eso su trascendencia también, ¿no?, en la historia política cubana. Pero la reforma en junio de 1918 en Córdoba no bebía de la experiencia revolucionaria cubana. Y eso es muy importante. También he visto que hay algunos inconvenientes más generalizados con la comprensión de las distintas temáticas planteadas en los textos, ¿no? Fundamentalmente he visto que no se atendió a la diferencia entre las tesis que presenta Juan Carlos Portantiero y las tesis que presenta Pablo Buchbinder sobre la reforma universitaria. Dicho de una manera muy, gruesa, muy gruesa.
Juan Carlos Portantiero escribió este libro que ustedes tienen su introducción. Escribió este libro en los años 70, en un contexto de grandes movilizaciones estudiantiles. Él lo escribe ya en Italia, ya exiliado. Y luego se publica la edición en castellano en México, en el año 1978. ¿Sí? 1978, es decir, un contexto ya donde el movimiento estudiantil en Argentina no tiene la existencia que tenía en los años 60 y principios de los 70, ¿no? Estamos hablando del contexto de la última dictadura cívico-militar. Esas formas de represión era imposible la existencia de un movimiento estudiantil público. Pero ese texto de Juan Carlos Portantiero, escrito al calor de los 60 y 70, reflexiones sobre los años de mayor militancia estudiantil, mira la década, la larga década del movimiento reformista, desde un poco antes del 18 y un poco después de los años 30, mira ese proceso de la reforma universitaria con una mirada muy clásica que instauró un ex reformista en los años 30, que se llamaba Gabriel del Mazo, que la idea es que la reforma es un movimiento que existió en la universidad, pero es un movimiento que refleja sobre todo las grandes contradicciones de la sociedad argentina y latinoamericana. Y es muy importante marcar esa cuestión porque la idea fundamental entonces es que la reforma puede ser un evento de la historia universitaria, pero es un proceso que, digamos, es el resultado de un montón de cuestiones de la sociedad, un montón de cuestiones más amplias de la sociedad, ¿sí? En cambio, la mirada de Pablo Buchbinder es una mirada mucho más centrada en los procesos específicamente universitarios que causaron el movimiento de la reforma de 1918. Incluso Pablo Buchbinder en Revolución en los Claustros muestra de una manera absolutamente clara, muy pedagógica además, que hay muchas de las demandas, de las iniciativas del movimiento reformista, que son iniciativas que no tienen que ver con con la relación con la clase trabajadora, con las demandas progresistas de avanzada. Todo lo contrario, ¿sí? Buchbinder muestra que hay muchos elementos en el movimiento de la reforma en 1918 que pueden pensarse, por ejemplo, a la idea de que siga existiendo exámenes de ingreso, la imposibilidad de la victoria de la moción del reclamo de la gratuidad universitaria, ¿sí? Son todos elementos, dice Buchbinder, que nos marcan que es un movimiento adentro de la élite, de las élites cordobesas, y que que surge como un problema dentro de las élites cordobesas. Y vuelve sobre la idea, que solo vi una intervención que la marcó de una manera excelente, ¿sí? Sobre la idea de que en realidad la reforma es una disputa adentro de la élite cordobesa por el control de la universidad, entre la élite cordobesa liberal, laica, que incluso ha alcanzado a tener presidentes de la República en la época del régimen conservador, y la élite católica tradicional de la ciudad que controla esa institución, que resulta ser una institución clave para acceder a la élite, para acceder a los puestos de jerarquía en la administración pública o en la administración de las grandes empresas.
Entonces, en ese sentido, la disputa que nosotros vemos anticlerical tiene que ver con una disputa, dice Buchbinder, por el control de esa universidad, que es un resorte fundamental para la reproducción de la élite local. ¿Sí? Entonces, bueno, son dos tesis, como verán, muy distintas, ¿sí? Y por eso hacíamos el ejercicio de preguntar en torno a estas tesis. Ahora bien, hecho este señalamiento en general, ¿sí? Me interesa detenerme en algunas cuestiones que quizás ustedes fueron desarrollando con más o menos acierto, ¿sí? Y que hacen para mí una mejor comprensión de las discusiones sobre la reforma universitaria. En primer lugar, ¿sí? Está la cuestión de la caracterización de los estudiantes universitarios durante el periodo de la reforma, ¿sí? Que lo trabajó Juan Carlos Portantiero. Allí hay una gran mayoría de ustedes que no, digamos, que vio lo que mira Portantiero en los años 60 y 70 y no lo que veía Portantiero sobre los años de la reforma, ¿sí? Esta idea de fuerza de trabajo, en preparación, la masificación universitaria, pues algunos, bueno, ese es un proceso de los años 60 y 70. Lo que pasa y lo que muestra Portantiero, disculpen, pero estoy con un estado de alergia, lo que muestra Portantiero es que la población estudiantil en la época de la Reforma es una población que viene de la élite, ¿sí? Que viene de la élite, son hijos de las clases pudientes, algunos de algún sector de la clase media en ascenso, ¿sí? Pero son, digamos, en primer lugar, su pertenencia de clase es esa, ¿no? En segundo lugar, obviamente, marca Portantiero que son jóvenes, ¿sí? Es un elemento importante. Y en tercer lugar, marca Portantiero ahí, y en este sentido hay bastante bibliografía posterior que lo ha marcado muy bien, que es una capa de la sociedad y de la juventud que tiene muchos intereses intelectuales, ¿no? Y eso también es importante porque no van a la universidad solamente para tener un diploma, muchos de esos estudiantes, sino que es una experiencia de lectura, de debates, de escritura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos son los estudiantes de ese contexto. Ahora, ese contexto, ¿no? Que tiene que ver con las causas, según Portantiero. Bueno, Portantiero marca muy bien la presencia clerical, pero marca muy bien, sobre todo, el contexto latinoamericano, internacional, en el cual surge el movimiento de la reforma. Es clave, en ese sentido, marcar algunos elementos, ¿sí? Por una parte, de ese contexto está lo que fue la Primera Guerra Mundial, en ese momento la Gran Guerra, con un resultado trágico en cuanto a vidas humanas perdidas. Calculen que se han perdido alrededor de 20 millones de vidas en esa guerra. Y con el impacto que tiene sobre las élites latinoamericanas y argentinas también, esta idea de que la civilización, los horizontes hacia donde tenemos que apuntar como sociedad es a tratar de parecernos a Europa. Bueno, en ese contexto de esa masacre impresionante, que además tiene rasgos cualitativos monstruosos, como la cantidad de muertos en trincheras, desaparecidos en acción, la expansión del gas letal, todas las monstruosidades que trajo la Primera Guerra Mundial, bueno, marcan para la élite latinoamericana, o por una parte de la élite latinoamericana, la necesidad de pensar otros
horizontes hacia donde pensar modelos y demás. Está también la revolución en México, ¿sí? Que es la primera revolución social en América Latina durante el siglo XX y que en algún momento despierta para muchos latinoamericanos la idea, la perspectiva de que allí puede haber un nuevo modelo para las sociedades, y obviamente la Revolución Rusa de 1917, ¿sí? El primer Estado socialista en la historia de la humanidad, con un enorme impacto en todo el mundo, en todas las capas intelectuales, en el movimiento obrero y demás, que marca un poco esa cuestión. La segunda cuestión es el contexto nacional. El contexto nacional en el cual tenemos ya la ley Sáenz Peña, el primer gobierno radical, la idea de que va a democratizarse la sociedad argentina, es un elemento muy importante de ese horizonte. Y obviamente, en tercer lugar, todas las condiciones propias de Córdoba, donde no se habían hecho reformas que sí se habían hecho en otros lugares, ¿no? Como Buenos Aires. Me parece importante marcar esas cuestiones. Después en clase hablaremos de algunos detonadores puntuales del conflicto en 1917 y 1918 en Córdoba. Pero esas son las coordenadas donde dice, bueno, acá están las causas de la emergencia de este movimiento reformista. Ahora, en ese sentido está la pregunta de la relación con el movimiento obrero. Y es una relación en Portantiero, ¿no? Es una relación compleja, que combina procesos de cooperación, procesos de acercamiento con otros procesos mucho más complejos desde el punto de vista de la cooperación, porque en primer lugar no todas las corrientes del movimiento obrero veían de buena manera a estos jóvenes de la élite protestando, pero también no todos los jóvenes reformistas eran de izquierdas o eran pro-obreros. Hay muchos jóvenes reformistas y eso se expresa, por ejemplo, en un texto de Osvaldo Loudet, el primer presidente de la Federación Universitaria Argentina, que dice, para el movimiento de la reforma, ¿no? Es un texto del 18, para el movimiento de la reforma, todo lo que no sea pedagogía universitaria le es ajeno. Entonces, ahí marcando una diferencia muy fuerte con la idea de una revolución latinoamericana, de la juventud, los trabajadores, los campesinos, los pobres, que está presente en el Manifiesto Liminar, ¿sí? Que es otro documento clave de ese contexto. Bueno, hemos hablado en la pregunta 4, según Pablo Buchbinder, cuáles son las causas principales para la emergencia del movimiento de la reforma de 1918 en Córdoba, así que eso lo hemos visto en la primera parte de esta intervención. Y por último, me interesa detenerme brevemente en los motivos que encuentra Portantiero para que la proyección política de la reforma haya sido diferente en Argentina, donde surgió, respecto de otros países del continente como en Perú o en Cuba. Bueno, es una pregunta súper interesante la que se hace Portantiero, la que se han hecho tantas otras personas que han estudiado el tema. Y la respuesta que tiene Portantiero, que es bastante razonable, es la siguiente. En Argentina ya existía un partido que era, digamos, el ala reformista de izquierda, progresista, mejor dicho, de la élite. Ya existía más de un partido, ¿sí? De eso. Incluso había un partido que era un partido de origen obrero que tenía eso en su seno, que era el Partido Socialista. Entonces, no hay lugar en Argentina para eso. La sociedad argentina ya había empezado el proceso de renovación de élites cuando ocurre el movimiento de la reforma. En cambio, en Perú o en Cuba, eso no existía. Había una estructura de partidos mucho más cerrada, en la cual no había lugar para esas iniciativas políticas. Y por eso, en esos países, desde el movimiento de la reforma, se fundaron partidos políticos, como en el caso del Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, conducido por Aya de la Torre,
o el Partido Comunista, tanto en Perú como en Cuba, en Perú bajo la inspiración de José Carlos Mariátegui y en Cuba bajo la inspiración de Julio Antonio Mella. Ese es un elemento central para comprender esa cuestión, porque nuestros reformistas luego se fueron incorporando a la Unión Cívica Radical, al Partido Socialista y algunos de ellos también al Partido Comunista durante los años 20. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no hubo un partido de la Reforma que tuviera larga existencia en la vida política argentina, aunque reformistas, ¿sí? En el ámbito universitario, se convirtió el reformismo en una identidad mayoritaria que trasciende las pertenencias partidarias, ¿no? En la que se encuentran distintos actores y sectores que incluso en la política nacional pueden estar profundamente enfrentados. Bueno, con estas palabras, ¿sí? Me despido de ustedes y nos vemos en la clase del día viernes 26.